Buenas, soy Marta Moedano, investigadora Ramón y Cajal en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Y por la conmemoración del 50 aniversario de nuestra querida facultad, hoy tengo el placer de entrevistar a Concha Merino, que ha sido catedrática de nuestra facultad en el área de conocimiento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica hasta el 2017, cuando se jubiló. Y como veréis a lo largo de la entrevista, pues la carrera de Concha ha sido muy exitosa, pero también quería decir que hay algo que no aparece en el CV, no aparece en su currículum, pero es que Concha ha dejado una huella muy bonita en todas las personas que han pasado por sus clases y por su supervisión. ¡Ay, qué emoción! Y digo esto porque Concha ha sido mi supervisora de tesis y junto con Ángel Pardo dirigió durante muchos años nuestro grupo de investigación de caracterización, corrosión y degradación de materiales. Lo dirigieron con mucho éxito y sobre todo con mucho cariño. Así que pues para mí es un gusto el poder compartir con todas las personas que nos estáis viendo o escuchando un poquito de lo mucho que es Concha Merino. Pues dicho esto, vamos a comenzar con este viaje por la trayectoria de Concha y lo primero que vamos a hacer es retroceder hasta el principio de tu relación con la universidad. Acuérdate cuando eras estudiante de carrera y de doctorado. Y en esta primera parada, pues me gustaría preguntarte lo primero si fuiste estudiante de aquí, de la casa, de la Universidad Complutense, y también qué carrera hiciste para después poder especializarte en metalurgia, en materiales. Bien, llegué a la Universidad Complutense, a la Facultad de Ciencias, en aquel momento, en el año 69, y acabé en el 74, justo cuando se produce el cambio de la Facultad de Ciencias a las 5 facultades que entonces eran secciones. Mi título pone Facultad de Ciencias, sección Químicas, sección Física, Matemáticas, Biología y Geología, y posteriormente pasaron a ser facultades. En aquel momento, pues el primero era primero de ciencias y lo podíamos cursar los que íbamos a hacer ciencias y los que iban a hacer ingeniería. Y era selectivo, de forma que o aprobabas todas las asignaturas o no podías pasar al siguiente curso. Es verdad que mucha gente que provenía de haber hecho el primer año selectivo en carreras de ingeniería venían aquí a hacerlo y al revés, porque era más fácil sacarlo en la Facultad de Ciencias que luego en las carreras de ingeniería. Pero bueno, más o menos éramos muchísima gente. Se daba clase en biológicas, en lo que era que se construyó el aulario aquel que hacía un frío horrible, con las paredes o los techos tan altos que tenía, y las clases eran muy llenas de gente. Es decir, había clases de las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, prácticamente con dos grupos de mañana y 2 grupos de tarde. Ya digo, en el año 74 pasamos a la Facultad de Químicas, de forma que en la Secretaría de Ciencias era toda la planta baja de la Facultad de Químicas. Y entonces pues pasaron después, claro, cada uno a tener su secretaría, su decanato, su gente que trabajaba en aquello. Posteriormente, bueno, pues terminé la carrera en junio y el director del departamento en aquel momento, Felipe Calvo, a 4 de nosotros, nos llamó, a Pardo, Valverde, Otero, tenía nuestra ficha de alumno y nos dijo que si queríamos ser profesores de la facultad. Y como tal, pues nos contrataron de ayudantes, y ahí iniciamos nuestra carrera durante un montón de años. Empezamos a hacer tesis, bueno, de aquella manera, porque la cantidad de profesores que había era muy escasa, había 2 funcionarios nada más. Los demás, había algún profesor que estaba con el agregado que era Carlos Núñez, algún otro becario que había venido por la facultad, pero realmente la gente que había como profesores que me dieron clase a mí era gente del ahora CIEMAT, de la Junta de Energía Nuclear, del CENIN. Es decir, tenía profesores del Departamento de Inorgánica, pero del departamento como tal prácticamente no había ninguno. Ese año 74 Calvo decide quitar a todos los profesores de fuera y éramos, bueno, los nuevos los que empezábamos a dar las clases en aquel momento. Ok, y con respecto a lo que recuerdas de las clases siendo tu alumna, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado con respecto a la época actual? Bueno, ha cambiado todo.
Los profesores explicaban en la pizarra, en unas pizarras inmensas que empezaban por un lado, escribían por la mitad, continuaban por el otro lado y era casi imposible a algunos de ellos cogerle apuntes. Cogíamos apuntes como podíamos, porque claro, solo era hablar el profesor la hora entera, clases magistrales, y la verdad es que luego nos llevamos todos relativamente bien. Los alumnos nos ayudábamos todos. ¿Tú qué has cogido de esta asignatura? A ver, déjame a ver qué has puesto, porque es que yo no entiendo nada de lo que pone aquí. Entonces, bueno, pues nos compartíamos los apuntes y compartíamos lo que habíamos cogido. Manuales había relativamente pocos, hombre, había de las asignaturas básicas, pero de las asignaturas un poco más específicas apenas había cosas para él. Una cosa que yo echo de menos, el campus virtual, fundamentalmente. A mí me parece que en los últimos años, y a bastantes, el que tengan una presentación ordenada, donde tú tengas las gráficas, el texto, donde puedas de antemano tener los apuntes para poder ir leyendo lo que te están contando, bueno, es un cambio fundamental. O sea, nosotros nos pasamos la vida con la cabeza agachada, hacías así, copiabas lo que podías, pues, bueno, era un auténtico desbarajuste. O sea, el campus virtual es súper útil, ha sido un avance, y eso sería como, vale, algo positivo de esta época que a ti te hubiera gustado tener en la tuya. Pero si pensamos un poco en esto de, no, todo tiempo pasado fue mejor, ¿qué te traerías de la tuya aquí ahora? Yo lo que os comentaba de que los alumnos nos ayudábamos, éramos quizá menos competitivos. Todos, o sea, a ti no te importaba que uno sacara mejor notas que tú, con que todos, la verdad es que nos suspendían a todos, pero bueno, el nivel de suspensos era muy alto y sobre todo tener en cuenta que en aquel momento el plan de estudios que teníamos era muy complicado. Yo tengo en mi certificado de estudios que tengo aprobadas las asignaturas de religión, formación política y educación física que se cursaba en aquel curso. Formación política me parece que nos dieron un par de clases, religión por supuesto ninguna. Y de gimnasia sí, había que examinarse de gimnasia, o jugabas, sí, o jugabas a algún deporte. Yo me apunté a baloncesto porque lo que es ahora el edificio medio de la Facultad de Químicas es la cancha de baloncesto y todo el fondo era el campo de fútbol, los vestuarios, o sea, todo aquello era. Entonces jugábamos al fútbol, al rugby, hacíamos gimnasia, los chicos tenían que subir la cuerda y cosas de estas, pero que había que aprobar la gimnasia. Eso sí que había que aprobarlo. Y bueno, pues el certificado ponía. Pero aparte de eso, las asignaturas estaban divididas de una forma muy complicada, porque por ejemplo, la química orgánica, era química orgánica 1, primer cuatrimestre, laboratorio de química orgánica 1, química orgánica 2, laboratorio de química orgánica 2. Es decir, yo tengo 55 asignaturas en el certificado de estudios. Claro, te podían suspender trocitos de asignaturas, entonces, bueno, no era fácil. No era fácil, había muchísimo suspenso, éramos mucha gente, de forma que en segundo éramos solo 2 grupos y ya tercero nos dividieron en 3. El primero éramos de la A a la M, no, de la A a la L y de la M a la Z, y en tercero ya nos dividieron en 3 grupos. Las clases de la Facultad de Físicas, que teníamos física, mecánica, electricidad, las dábamos aquí en esta Facultad de Físicas, en las de Químicas allí, nos pasamos la vida yendo de un lado para otro, en fin, bien. Luego ya el plan de estudios era 3 años comunes, bueno, primero selectivo, 2 años comunes y luego 2 años de especialidad. Bueno, la verdad es que a mí las asignaturas que me daban no me gustaban mucho, entonces por eso decidí hacer metalurgia. Podía haber elegido ingeniería, pero ingeniería tenía dibujo y yo soy bastante inútil con eso de ver las figuras y dije, yo dibujo no hago, yo me voy a metalurgia que no tienen dibujo. Y bueno, pues nos fue relativamente bien. Éramos mucha gente, porque, como os he comentado, que solo había 2 profesores. El que había venido, el profesor Calvo, que era el director del departamento, venía de Barcelona porque se había muerto el catedrático que había antes. Al morirse este catedrático, viene, se incorpora y prácticamente hay muy poca gente. Tiene los profesores, como os decía, de distintos centros y aquello era un desbarajuste. Como era un desbarajuste, pues mucha gente de los clubes deportivos se habían matriculado en metalurgia, pensando que era un coladero, que aquello iban a acabar la carrera fácilmente. Les costó muchos años sacar la carrera adelante, pero el nivel de suspensos era muy alto. Es decir, tú veías las listas de aprobados que ponía con nombres y más del 20% no aprobaban las asignaturas. Mucha gente le costó muchos años y muchos abandonaron después de esos años. Pero sí, yo echo de menos el compañerismo que nos teníamos entre todos. Yo tengo
íntimos amigos, que luego vinimos a la facultad, y una íntima amiga, compañeras de la facultad. Eso es muy bonito, el haberlo conservado Sí. durante la época universitaria y luego con los Sí. años. Y si avanzamos un poquito más ya de, vale, acabas la carrera y empiezas, supongo que el doctorado. Bueno, en aquel momento, una vez terminada la licenciatura, tenías un año a hacer una tesina. Era o bien una tesina que duraba un año, que era un trabajo de investigación, que no se defendía, tú entregabas el documento allí y en secretaría lo archivaban o no sé lo que hacían con él, o bien te examinabas de un examen, había las dos posibilidades. Y eso te daba el grado de licenciado, que era un año después. Después hacías las asignaturas de doctorado, como ahora, y eso ya te habilitaba para poder empezar la tesis doctoral. Vale, y en la tesis también en comparación, tú ya también como directora de muchas tesis, o sea, ¿cómo era hacer una tesis entonces? Bueno, pues en aquel momento, como os digo, la mayoría de nosotros había profesores ayudantes, ayudantes de tiempo completo, ayudantes de tiempo parcial y encargados de curso. Todos estos nos renovaban los contratos todos los años. Como el curso empieza en octubre te renovaban el contrato, entre que lo firmaban, es decir, en octubre, noviembre y diciembre no cobrabas. Cobrabas a mediados de diciembre los atrasos de ese mes. O sea, tú sabías que estabas 2 meses y medio que no cobrabas, porque todos los años se renovaban los contratos. Bueno, eso a veces no ha cambiado mucho, ¿eh? Bueno, ahora por lo menos te dan 5 años o 3 años de contrato, pero bueno, no de uno en uno. Pero bueno, la verdad es que nunca hubo a quien no se le renovara los contratos. A ver. Y sí, bueno, con respecto a la tesis, por ejemplo, ¿era tan importante las publicaciones? Bueno, ahora te comento. Es decir, por ejemplo, en mi caso, en aquel momento Calvo consigue un proyecto de investigación sobre el mercurio. El mercurio es el metal que existe en las minas de Almadén en España y querían darle más aplicaciones de las que se tenía en ese momento. Entonces el ministerio, el Estado, daba dinero a nosotros y a distintos centros de investigación para conseguir investigación para conseguir aplicaciones del mercurio. Lo que pasa es que tampoco aquello tuvo mucho éxito porque el mercurio no deja de ser un metal así complicado, en el sentido de que es líquido a temperatura ambiente y además es tóxico, con lo cual, bueno, pero estuvimos trabajando en ello. Muchos de nosotros, como el director era Calvo porque no había otro, pues todos trabajábamos sobre el mercurio. A mí me puso a trabajar inicialmente la tesina sobre amalgamas de cadmio y 2 años después habló con unos amigos suyos dentistas y decidió que mejor sobre amalgamas dentales. Entonces me cambió el tema, pero bueno, caso ninguno. Es decir, entre nosotros, como buenamente podíamos y con los equipos que teníamos, nos íbamos ayudando a sacar las cosas adelante, pero nada, mi tesis la tuvo el director 2 años y medio escrita encima de la mesa y me dijo, ya tendrá usted tiempo. Esto es un mensaje también para los estudiantes de doctorado que tenemos actualmente, para que vean también la diferencia, ¿no? Es decir, yo creo que probablemente el director tampoco sabía muy bien cuál era el objetivo de cada una de las líneas que había planteado. Él sabía que quería trabajar sobre el mercurio, pues a ver, tú haces aleaciones, tú haces polimetalurgia del mercurio, más o menos. Por a día de hoy están como más estructuradas, con unos objetivos. Hombre, yo creo que un director, cuando plantea una tesis, tiene muy claro no cuál es el objetivo final, pero sí cuáles son los pasos para llegar a ese objetivo. A veces se llega y a veces no, pero bueno. Sí. Y de esta época, de tu carrera, del doctorado, ¿tienes así algún recuerdo que te gustaría compartir antes de avanzar en tu viaje? Yo estaba acordándome ahora que lo que os comentaba antes de los compañeros de la carrera, lo bien que nos llevábamos. Yo recuerdo el laboratorio de orgánica, mi amiga y yo, que estábamos juntas en el laboratorio, pues hacíamos una práctica, no me acuerdo ni cuál era. Sé que salían unos polvitos blancos, y entonces no sé a cuál de las dos, no nos salió casi nada y a la otra le salió mucho. Nos repartimos por la mitad y dijimos, toma, esto lo has hecho tú, esto lo he hecho yo. Es decir, eso lo hacíamos muy normal, no yo he hecho esto que lo he hecho muy bien, no, aquí la mitad para cada una. Y con respecto al departamento, pues yo recuerdo que una vez habían ya, como os he comentado, la Facultad de Químicas era la secretaría, entonces la primera parte se había hecho el aulario, el aula esa que hay en la parte baja, se había hecho el aula, una aula nueva, porque
pues con todas sus sillas, sus mesas, sus vitrinas, y por la noche un compañero había dejado el agua sin cerrar de uno de los hornos que había allí, y como baja la solicitud de agua por la noche, aumenta la presión y aquel grifo que estaba abierto estuvo echando agua toda la noche. Toda la noche significa que cuando llegamos por la mañana los fluorescentes del aula estaban colgando de los cables. Es decir, había caído todo el agua del mundo. Allí estábamos todos nosotros, con las toallas que había recogiendo agua. Llega Calvo el catedrático, le habían avisado, lógicamente, mire usted lo que ha pasado en su departamento, no sé qué. Llega como una fiera a la puerta allí del aula y dice, ¿qué ha pasado aquí? Y dice, Enrique, he sido yo. Y dice, bueno, pues recojan ustedes esto. Ya está. Ha sido fácil. Ya está. Solucionado. He sido yo, pues nada, se pasó. Bueno, pues la anécdota se quedó ahí, no hubo más nada, drama. no hubo más drama. Vale, vale. Simplemente reconoció que había sido él, pues recojan ustedes esto. Vale, pues de este recuerdo vamos a avanzar un poquito más en tu trayectoria. Ya nos vamos a situar en cuando ya eres profesora aquí en la Facultad de Ciencias Químicas. Y cuéntanos un poquito de tu proceso de estabilización y también comparando con la época actual, si crees también que hay diferencias entre la estabilización hace tiempo en tu época o en la actualidad. Bueno, no es tan sencillo, no llego tan rápidamente. En aquel momento, hacia el año 85 por ahí, empieza a haber plazas para estabilizar a toda aquella cantidad de profesores que nos hemos jubilado prácticamente todos ahora. Yo tengo compañeros míos de curso, que han sido profesores en esta facultad, muchos. O sea, no en promociones que han entrado 2 o 3, sino muchos hemos sido compañeros de la misma promoción, porque en todos los departamentos, al aumentar el número de alumnos, faltaba gente. Bueno, pues en aquel momento éramos muchos los que éramos ayudantes y vino una plaza. Yo firmé plazas en el CIEMAT que había para el microscopio, firmé en la Escuela de Ingenieros Industriales de Atocha, es decir, yo cualquier cosa que salía la firmaba. Y firmé una en la Escuela de Navales, que fue mi primera plaza de titulares que yo obtuve. Porque aquí el catedrático nos decía, no pensar ustedes ser ayudantes toda la vida, ser ayudante no es una profesión. Es decir, que te podías buscar la vida por ahí. Bueno, saqué la plaza de Navales, estuve allí 4 años. El director posterior del departamento, que era Antonio Ballester, me dijo, hay una plaza de titular, ahora si quieres volver es para ti. Total, volví a concursar otra vez y volví a mi facultad 4 años después. La realidad es que allí en la escuela, bueno, las clases eran bien, yo estaba a gusto, pero allí prácticamente no se hace investigación. Hay muchos de los profesores son asociados, vienen a dar su clase, se van, no hay... yo he visto aquí en esta facultad, por ejemplo, cuando yo daba clase en químicas, que si un compañero que daba clase antes que yo de otro departamento tenía que ir a un congreso, me decía, oye, ¿tú me das las clases la semana que viene, que luego yo te doy otro día las clases? Sin ningún problema, yo repetía, o sea, daba 2 horas de clase y la semana siguiente, o cuando a mí me viniera bien, decía, oye, que te toca dar clase. Pero eso allí, imposible, es decir, un profesor no iba, pues los chicos se quedaban sin clase y punto. Una situación complicada, era una situación como muy estricta, donde los alumnos se ponían, le decía, siéntate. ¿Cómo me voy a sentar? Digo, pero no me voy a levantar yo, siéntate para hablar conmigo. Bueno, muy complicado. Y entonces me volví a la facultad y ya me incorporé al departamento de metalurgia en aquel momento. Todavía no se hicieron las áreas de conocimiento, que fue donde nos cambiaron. Metalurgia estábamos en la escuela de caminos, en industriales, en navales, en aeronáuticos y no sé si se me olvida alguna. Entonces a todos ellos nos cambian al área de ciencias materiales. Sí, bueno, el departamento luego fue Ciencias Materiales. Ingeniería Metalúrgica, que es el nombre del área de conocimiento. Vale, sí, sí. Y bueno, las personas que ahora quieren dedicarse a trabajar en la universidad, ¿tienes algún consejo o algo que decirles a estas personas también con respecto a lo mejor la estabilización que estás viendo también que ocurre en esta época? Hombre, yo por lo que veo y por lo que hemos hecho, por lo menos muchos de nosotros del departamento, no quisimos nunca que la gente que estaba con nosotros pasara lo que nosotros habíamos pasado. Es decir, poco o mucho, sabiendo mucho o poco, teniendo un poco mucho dinero, a los chicos se les atendía siempre. Se les atendía, se les ayudaba, se tiraba de ellos, pues tienes que publicar porque tienes que hacer,
porque las cosas cambiaron mucho. Mi primera publicación en castellano fue en el año 85 y yo acabé en el 74, aunque la tesis la empecé 3 años después. Y ya el año 86 tienes ya una publicación en inglés. Entonces, bueno, poco a poco fuimos aumentando. Luego ya fue exponencial, pero costó mucho el salir adelante. Ahora es prioritario. Es prioritario. O sea, que las cosas cuando trabajas y haces y obtienes resultados, los tienes que ir publicando rápidamente, porque las plazas se obtienen por currículum fundamentalmente. No como yo, que lo obtuve porque tenía mi ficha el profe y a mí me dijeron, bueno, ¿usted se quiere quedar? Bueno, pues sí. Ahora las cosas sí, son diferentes. Son muy distintas, pero es verdad, por lo menos ya te digo, nosotros, yo sé en otros centros, departamentos o dentro de los mismos departamentos que no es así siempre. O sea, no todos los directores atienden igual a sus alumnos, pero bueno, por lo menos la huella que nosotros hemos dejado es distinta. En nuestro grupo se ve, demuestra un botón. Hemos vuelto estudiantes que hemos hecho la tesis con vosotros, hemos entrado luego todos como Ramón y Cajal, y eso es mérito nuestro, pero es mérito también de las personas que nos supervisaron así de bien como lo hicisteis vosotros. Y vamos a hablar ahora un poco de algo que es muy importante en la docencia y la investigación, que son los laboratorios. Porque claro, ahora nosotras en la facultad tenemos nuestros laboratorios, pero a mí me gustaría tener una visión de cuando estabas empezando, cómo eran los laboratorios y sobre todo, nosotras que somos metalurgistas y corrosionistas, ¿qué equipos teníais para medir corrosión, para evaluar las características? Para medir corrosión nada. Bueno, había fuentes de alimentación, algunas antiguas de esas marrones que le ponías los cables, los conectabas de uno en uno, corriente trifásica en muchos casos o 125, que era la que había en la facultad. Teníamos talleres magníficos, el taller mecánico, el taller de electrónica, el de dibujo, todos ellos la verdad es que eran como nuestros compañeros. La razón es porque el taller mecánico dependía del departamento. ¿El taller mecánico era de químicas? ¿O no, estaba en física, era de la facultad de ciencias. Seguimos trabajando con ellos, claro, fenomenal. pero el director y gestión era del departamento. Con lo cual la fiesta de Navidad la hacíamos con ellos. Bueno, nosotros celebrábamos, nos tomamos los langostinos en Navidad del dinero que ellos obtenían de venta de chatarra, y entonces nosotros celebramos la fiesta de Navidad con los del taller. Una propuesta para que esto vuelva a repetirse. Con los del taller. Eran amigos nuestros, es decir, ahora probablemente me parece que no queda nadie, pero nosotros íbamos al taller, a Florentino, a Felipe, eran amigos nuestros. Sí, claro. Yo he ido con ellos a las pescaderías coruñesas a comprar los langostinos. O sea que sí. Ay, me encanta. Y a nivel de... ¿Y de laboratorio lo que había? ¿De equipamiento? Pues mira, había material, el laboratorio microscopios había, de alumnos fundamentalmente. Cámaras oscuras teníamos 2, con sus ampliadoras completas para revelar las fotos. Luego había pulidoras del Torres Quevedo, que se les habían regalado de esas ya, de lo que desechan. Pulidoras en el laboratorio, había... ¿Pero pulidoras mecánicas? ¿Automáticas o...? No, de las que da vuelta al plato, no, las que da vuelta al plato. Bueno, no. Manuales sí, esas coges el trapito y puedes dar vueltas, esas sí, esas había muchas. Luego había una sala de hornos, teníamos un horno de inducción, y la gente dice lo de la inducción, nosotros tenemos un horno de inducción estupendísimo, pero funcionaba con hidrógeno. Y a mí me da un pánico, porque un día no salimos volando de milagro. Pero bueno, porque aquello, lógicamente, el hidrógeno salía de una bala, y como éramos bastante inexpertos, pues ya te digo que nos salimos volando la facultad entera con el hidrógeno dichoso. Pero era casi todo material de laboratorio que además se había venido de la cátedra anterior. O sea, Calvo prácticamente no había conseguido gran cosa para mejorar. Poco a poco, una vez que ya más o menos tuvimos las tesis leídas, empezamos a poder pedir proyectos de investigación, que fue dando dinero y pudimos ir comprando equipamiento. Pero, por ejemplo, Enrique Otero, que fue el que inicia corrosión, él hace su tesis sobre pulvimetalurgia con una fuente de alimentación, nada de un potenciostato, eso nada. Eso claro, es muy complicado. Porque ahí, en todo ese entorno, supongo que empezaría, o bueno, cuéntame, porque la verdad es que no lo sé,
cómo se generó lo que ahora es nuestro grupo de caracterización, corrosión y degradación? O sea, ¿cuál fue su comienzo? Bueno, caracterización sí, porque Calvo era un experto en metalografía y todos hemos hecho algo de caracterización de materiales. O sea, nosotros no solo somos electroquímicos en el sentido de medir problemas electroquímicos, sino que eso va relacionado con la microestructura y las propiedades del material. Es decir, ese concepto era, por ejemplo, nosotros teníamos la gente del CENIN de los grupos de corrosión que no tenían, eran fundamentalmente electroquímicos. Ellos hacían datos de corrosión, medidas de corrosión, pero no se relacionaban con la microestructura del material. Y ese compendio de los dos aspectos de la corrosión es quizá el que nos ha dado los mayores éxitos. Sí, yo también lo creo. Además creo que es algo que es un poco la etiqueta. Se ve que cómo trabaja nuestro grupo y esa relación de una buena microestructura, pulir bien la muestra. Y luego cómo se puede eso relacionar con las propiedades de corrosión, eso es símbolo de nuestro grupo y de lo que traemos de anterioridad. A ver cómo resumir brevemente el currículum de Concha. Voy a decir unas palabritas porque es muy extenso. En tu trayectoria, Concha ha publicado más de 120 artículos en revistas de alto impacto, ha dirigido más de 50 contratos con empresas, también es autora de varios libros. Aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, aparte de ser catedrática, también fue vicedecana de la facultad, fue asesora de la Fundación General Universidad, evaluadora de ANEP. Vamos, que podemos decir que me he metido en todos los charcos. Un montón de cosas, pero también desde el punto de vista de siendo mujer ha sido una de las pioneras en ocupar cargos de elevada responsabilidad en la Facultad de Ciencias Químicas y también en concreto en el área de Ciencias Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Coméntanos un poco sobre cómo has vivido a lo largo de tu trayectoria, si ha habido desequilibrio en género, número de hombres, mujeres, ¿cómo ha sido esto a lo largo de tu trayectoria profesional? Hombre, cuando yo empecé en el departamento ya como profesor, éramos 4 mujeres. Pilita la secretaria, Rosario la señora de la limpieza, Pilar Hierro y yo. Es decir, frente a 14 o 15 profesores hombres, que era lo más normal. Dentro de la facultad había bastantes mujeres, es decir, estudiando químicas sí que había bastantes mujeres, no era como en las escuelas de ingeniería que había 1 o 2, no, aquí había bastantes chicas, éramos bastantes mujeres, no tengo la orla, pero bueno, las podría contar, no el 50%, pero sí un 60-40, había bastantes mujeres. Luego en el departamento han ido entrando mujeres, no en competición con ningún hombre, pero hemos sido bastantes las profesoras que hay en este departamento y no hay una discriminación. La discriminación estaba más pues porque lo que he comentado del antiguo director, que tenía un concepto totalmente distinto de las cátedras y de cómo ayudar a la gente, porque a mí no me ha ayudado especialmente, pero no porque fuera mujer, porque los demás tampoco. Es decir, yo creo que somos los profesores que más hemos tardado en hacer las tesis en esta facultad. Yo me quería una chica lista, es decir, yo empecé en el 69 y acabé en el 74 con 21 años, y leo la tesis en el 85 y dije, pues soy tonta, o sea, porque es que no tiene mucho sentido, pero esa es la realidad. Hay una gran influencia de la persona que supervisa. Claro, es decir, pues no pasa nada, realmente teníamos contrato, todos los años nos renovaban el contrato, pues todo muy bien. Pues ¿para qué necesitaba más? Estaba casada, pues no tenía por qué llegar a ningún sitio más. Claro, bueno, pero también es verdad que en la facultad, dependiendo del área de conocimiento, también hay una distribución diferente de hombre y mujer, como metalurgista, como corrosionista, pues en general es un área, bueno, con el tiempo, como dices, ¿no? Pues va cambiando, pero un poco más minoritaria. Sí. Y, ay, Concha, que esto ya se va acabando y me da pena. Pero vamos avanzando ya a una vez que has pasado por la facultad, te has jubilado. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu vida en la facultad? Pues hombre, yo echo de menos todo y nada. Es decir, después de 5 años de alumna y 43 años en la facultad, pues cómo no vas a echar de menos. Es decir, yo vengo aquí y voy saludando a la gente,
hombre, Concha, ¿qué tal? Y es lo que, de la gente que ahora están de profesores, alumnos, me acabo de encontrar uno también cuando estaba en el pasillo. Realmente algo que has comentado, yo creo que por mis alumnos, ya no por los de doctorado, que tienes un contacto mucho más cercano, pero yo creo que mis alumnos me respetaban como profesora y me querían como persona. O sea, no solo por lo que les he enseñado en las asignaturas que les he podido dar, sino bueno, pues la forma de tratarles o lo que sea, siempre me han recibido con mucho cariño. Eso lo he hecho mucho de menos, ¿no? Bueno, compañeros, yo tengo los cuatro que entramos, son íntimos amigos, ¿eh? Y bueno, en el departamento tengo otros amigos también, que no son compañeros de carrera, muchos amigos, y otros, como todos los grupos humanos, que mejor ni los nombro, porque mejor no contar con ellos para nada. No queremos una entrevista polémica. No. Nos quedamos con los buenos recuerdos. Y ya para terminar este viaje por la trayectoria de Concha, llegamos a nuestro destino final con un deseo. ¿Qué le desearías a la Facultad de Ciencias Químicas para los próximos 50 años? Bueno, yo creo que la facultad, después de estos 50 años que os he comentado, empezó de una forma un tanto precaria y que poco a poco ha ido evolucionando, tiene un nivel en cuanto a calidad docente y calidad de investigación muy alto. En los rankings de docencia e investigación, la facultad ha mejorado de hace 50 años, lógicamente, porque no es que nosotros no publicáramos, porque los demás tampoco. Es decir, no era una tendencia el publicar. Yo creo que siguiendo con gente con el empuje como el que tiene ahora nuestra decana, esto seguirá adelante, y con que dé un pasito más, no hace falta dar esos pasos tan grandes de estos últimos años, bueno, pues colocar a la Facultad de Químicas en el lugar que se merece por el trabajo que se ha hecho durante todos estos años. Ay, pues muchas gracias, Concha. A ti.